convencionales presentes, para nosotros más que convencionales, constituyentes en realidad, por el mandato que creemos que ustedes han adquirido en este proceso histórico. Estamos acá Karen Ardiles y Lucio Cuenca, del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales. Somos una organización que es parte del movimiento socioambiental y también somos parte del movimiento por el agua en los territorios y de la coordinación de territorios por la defensa de glaciares. Vamos a hacer la lectura de un documento como una forma de optimizar más el tiempo que tenemos. El Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales tiene su origen en la década de los 90. Disculpen, voy a poner el reloj. Si no... El Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales tiene su origen en la década de los 90 y por casi 30 años ha acompañado a comunidades que se encuentran en conflicto, en contextos de profunda asimetría e injusticia, frente a un modelo caracterizado por la depredación de los bienes comunes, producto del extractivismo, por lo que nuestro trabajo se ha centrado en promover el empoderamiento de las comunidades y pueblos e incidir en elaboración de propuestas que den salida a los conflictos socioambientales, dando paso a la valoración no solo de las comunidades, sino del territorio y los ecosistemas. El motivo de presentarnos ante esta comisión se encuentra en colocar el acento en el rol que el modelo heredado de la dictadura cívico-militar, donde el principal instrumento es la Constitución Política de 1980, que instaló enclaves para privatizar los derechos sociales y los bienes comunes para el extractivismo, como el agua, las semillas, los minerales, la biodiversidad toda, ha tenido como consecuencia la profundización de vulneraciones sistemáticas a los derechos de las comunidades y la naturaleza. En Chile, la cantidad de conflictos socioambientales mantiene una profunda relación con los anclajes de la Constitución impuesta por la dictadura. Durante 30 años, diversas comunidades han visto precarizada su vida y la de los ecosistemas producto de la intervención en base a un argumento económico por parte de gobiernos, empresas nacionales y transnacionales, promoviendo una profunda crisis ambiental y ecológica del país y que se profundiza con la crisis climática global. Casos como el que enfrentó la comunidad de Hualpencillo en la región del Biobío en la década de los 90, Mehuín, comunidades costeras y comunidades mapuches frente a la celulosa Arauco, el Valle del Huasco frente al proyecto Pascualama, la termoeléctrica Castilla en la región de Atacama, hoy día el conflicto de Rucalhue por la instalación de una central hidroeléctrica, Maricunga, el salar más al sur que tiene nuestro país también en la región de Atacama. Estas forman parte de algunas experiencias pasadas y vigentes que dan cuenta de una vulneración sistemática, no solo de los derechos humanos, sino que también de la facilitación que posee la vulneración de los derechos de la naturaleza, situación que continúa profundizándose actualmente y que perspectiva su continuación en el supuesto proceso de, comillas, transición energética actual. Ahora bien, es necesario hacer algunos alcances respecto de a qué nos referimos cuando hablamos de naturaleza y de derechos de la naturaleza. Sobre naturaleza podemos decir que se refiere al conjunto o sistema donde prevalecen los paisajes, fauna y flora original, desde silvestre a grados intermedios de intervención humana. Sumamos también acá el reino fungi. La Constitución de Ecuador define en su artículo 71 la naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida. Puntualizar desde ya que no estamos refiriendo a un conjunto de elementos necesariamente, nos estamos refiriendo a un conjunto necesariamente interconectados. No estamos hablando, por ejemplo, de agua o de bosques como cosas separadas. Ahora, cuando nos referimos a derechos de la naturaleza, estamos hablando del reconocimiento de la naturaleza como un sujeto de derechos, desde un paradigma jurídico no antropocéntrico. En otros términos,
la naturaleza deja de ser un objeto de derechos, una cosa. Vale precisar en este momento que cuando hablamos de derechos de la naturaleza no nos estamos refiriendo a una construcción jurídica que se generó de forma espontánea en la academia, sino que se refiere a una demanda y no a una simple aspiración de los pueblos, las comunidades y los territorios. Y con esto queremos señalar que esta propuesta no viene del norte global con una mirada conservacionista, sino que se enmarca en un horizonte plurinacional e intercultural en donde las cosmovisiones indígenas tienen todo que decir. Dicho esto, la pregunta es, ¿puede la naturaleza ser sujeta de derechos en Chile hoy? Dadas las formas y las bases en las que se sienta nuestro ordenamiento jurídico actual, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque la construcción del sujeto jurídico está hecha bajo las lógicas del pensamiento moderno occidental, desarrollada de forma conjunta a la construcción del Estado-Nación y del modelo de desarrollo capitalista, en donde se es sujeto jurídico en tanto se es propietario individual y se relaciona con otros sujetos mediante contratos. Toda esta forma de existir y relacionarse en vista con desconfianza, ya sea marginando o criminalizando. En tanto, garantizar el orden social significa resguardar y garantizar el sistema propietario. Nos encontramos así en un sistema y en una forma de pensar el mundo en donde la libertad es sinónimo de derecho de propiedad, lo que, por cierto, está reflejado en la actual Constitución. Así las cosas, por cierto que la naturaleza no tiene espacio, porque ésta no puede aspirar a tener un derecho de propiedad, no puede firmar ni ejecutar contratos, tampoco representarse a sí misma ante los tribunales, por ejemplo. Entonces, ¿por qué exponer sobre la naturaleza y sus derechos acá? Porque en esta instancia se ha dado un paso clave a la hora de señalar en sus objetivos el generar un marco común sobre qué se comprende por derechos humanos, incorporando los derechos de la naturaleza en la discusión. Es ahí donde se nos abre un horizonte de posibilidades, al atender la necesidad de avanzar para proponer las bases, atendido el rol que tiene la Constitución con el principio de supremacía constitucional, en un ordenamiento jurídico no antropocéntrico, es decir, que observe un principio biocéntrico en donde la vida, la naturaleza, la Pachamama esté al centro, atendiendo a que ésta no debe ser protegida, cuidada o usada de acuerdo a valoraciones exclusivamente humanas, que en general son valoraciones en base a las utilidades económicas o a lo bello, sino que su existencia debe ser respetada y protegida en base a su valor intrínseco. Esto se da de forma necesariamente interrelacionada con la apertura al reconocimiento de la autodeterminación de los pueblos y con ello al reconocimiento del pluralismo jurídico. Estamos en un momento clave de apertura, de proporcionarnos herramientas para enfrentar la crisis climática, pero también para preguntarnos por su origen y desde esa reflexión darnos herramientas para hacernos cargo. En ese sentido, hemos visto cómo las políticas ambientales y el derecho ambiental conocido hasta ahora no nos ha permitido frenar o contener la crisis ambiental. Todo lo contrario, se viene agravando en el tiempo, ha sido insuficiente. Entonces, necesitamos incorporar la alternativa y el desafío que nos permiten los derechos de la naturaleza. Para hacer una bajada más concreta sobre este tema, quisiéramos señalar algunos elementos que nos parecen centrales. Una de las primeras dudas que se plantean en esta materia es quién es el titular de estos derechos. Acá nos remitimos al concepto de naturaleza ya indicado, haciendo la precisión de que no aspiramos a que se reconozcan, protejan y garanticen derechos solo a un río o a un glaciar o a un árbol o a un parque nacional, más allá de que podemos considerar que hay elementos naturales, bienes comunes o territorios que requieren protección especial, como el agua, los glaciares o especies de flora, fauna o funga endémicas, tales como la Cactácea eriosesimulans, que tiene un 50% de su distribución amenazada por el proyecto Dominga, o la flor Miercia putendensis del Valle de Putaendo, amenazada por el proyecto minero Vizcachitas, sino que hablamos de un conjunto de elementos interconectados. La agudización de la crisis climática ha puesto de manifiesto de sobra cómo todo está relacionado y que es urgente avanzar en la consolidación de una Constitución y un ordenamiento jurídico post-extractivista que contemple políticas de reparación integrales para afrontar las consecuencias que vivimos. Ahora entonces, ¿quién es el sujeto pasivo? ¿A quién se obliga con el reconocimiento, protección y garantía de los derechos de la naturaleza?
Consideramos que es el Estado, entendiéndolo desde ya como uno plurinacional y bajo la misma lógica que se da con los derechos humanos. Junto con esto nos parece necesaria la consagración de una acción constitucional distinta de una acción o recurso de protección ambiental que permita conocer de vulneraciones que requieran un cese inmediato y que tenga además una legitimación activa amplia. ¿Qué derechos podemos reconocerle en la naturaleza? Acá podemos tomar como referencia la Constitución de Ecuador, que señala que ésta tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructuras, funciones y procesos evolutivos. Además, tiene derecho a la restauración independiente de las indemnizaciones a individuos o colectivos. Sabemos que la naturaleza no se va a personar para su defensa cuando sea vulnerada. ¿Quién defiende los intereses y derechos de la naturaleza? Proponemos la creación de una Defensoría de la Naturaleza de carácter plurinacional y autónoma, entendida como un órgano estatal que preste servicio público y gratuito, es decir, que provea de abogados y abogadas que asuman directamente la representación y defensa judicial y extrajudicial de la naturaleza en concordancia con mecanismos de participación vinculante, donde la decisión de las comunidades no se delimite a procesos meramente consultivos y sumando figuras como la de guardianes o administradores en manos de los pueblos originarios y tribales. Con la consagración de los derechos de la naturaleza, así también de un Estado plurinacional e intercultural que adopte una perspectiva de derechos humanos, se abren nuevos puntos de vista y propuestas que se deben discutir en este proceso, como la consagración de un derecho integral de restauración de la naturaleza que nos permita hacer justicia ambiental y ecológica en un futuro, pero también con los territorios en sacrificio, por ejemplo, o la consagración de bienes comunes inapropiables y su gestión comunitaria en este vínculo inherente entre naturaleza, comunidades y su ejercicio de autodeterminación, teniendo a la vista que medidas como la nacionalización de bienes comunes es insuficiente, entendido que no da cuenta de la necesidad de terminar con lógicas extractivas y privatizadoras, ni con un modelo de dominación patriarcal de acumulación y mercantilizador. Muchas gracias. Finalmente, señalar desde ya que nuestro observatorio está disponible para todo lo que ustedes requieran. Muchas gracias. Gracias por su presentación al Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales Convencionales. Si alguno tiene alguna pregunta. Manu, adelante. Ya. Una vez más, gracias por su presentación. Para nosotros es muy relevante traer, digamos, todos estos conocimientos y estos debates a un nivel constitucional. Y de hecho, bueno, creo que también es muy importante para poder también establecer una verdad histórica, que también tengamos la capacidad de levantar también a nivel, desde la Constitución, un mapa de conflictos socioambientales, de poder identificar también cuáles son las constantes y las verdades que existen a lo largo de todos los territorios. Y creo que el trabajo que ha levantado Olga, junto también con todas las organizaciones que han expuesto hoy día, es sin duda un gran apoyo, y desde ahí primero felicitarlas y felicitarlos por tan importante labor. En ese contexto, además, digamos, de esta propuesta de la Defensoría de la Naturaleza, les quería preguntar su opinión también respecto a los tribunales ambientales y cómo creen que, digamos, a nivel constitucional debería también reestructurarse el sistema de judicialización también de los conflictos ambientales. Muchas gracias. Gracias, Manu. Yo también quería, de hecho, un poco me robaste de la boca lo que iba a preguntar, esta especie de mapa de conflictos socioambientales también sumado a una de las misiones que tiene específicamente esta comisión, específicamente personificada en la otra subcomisión, que es la de verdad histórica. También cómo incorporar este concepto de conflictos socioambientales desde el punto de vista histórico a el trabajo y el insumo que esta convención genera para toda la sociedad. Además, aprovecho de darle la bienvenida a Lucio, quien también es un defensor del Distrito 12, también mi distrito, y quien también ha estado desde el comienzo de este proceso constitucional trabajando por esto. Así que adelante con sus respuestas. Bueno, sin duda, la crisis política y ambiental que estamos viviendo tiene un componente muy importante de lo que ha venido pasando con el extractivismo en los territorios.
Y una manifestación, un síntoma de esa crisis son los conflictos socioambientales que hemos visto desde la década de los 80 y sobre todo más intensivamente desde los 90, cómo se han aumentado, ¿no? Con distintas experiencias a lo largo de todo el territorio. Y en ese sentido creo que, como ustedes lo han manifestado, es muy importante reconstituir esa historia para que también, como se establezca la Constitución, recoja las posibilidades de reparación de esos territorios y esos ecosistemas que han sido dañados y vulnerados en sus comunidades. En ese sentido, la pregunta más concreta de los tribunales ambientales, o sea, sin duda cuando estamos hablando de una nueva Constitución con donde puedan convivir derechos humanos y dentro de eso los derechos ambientales, pero también la perspectiva de los derechos de la naturaleza, significa repensar el conjunto de nuestra institucionalidad. Y eso pasa por superar hoy día esta lógica del tribunal ambiental, que es un tribunal que tiene nombre en tribunal, pero en realidad es una instancia contenciosa administrativa que no se hace cargo de muchos aspectos y se transforma en una instancia que dilata las posibilidades de establecer justicia y reparación en los casos de daño ambiental, de impacto a comunidades y ecosistemas. Por lo tanto, nosotros vemos que establecer y reconocer los derechos de la naturaleza nos da oportunidades mucho más integrales de cómo enfrentar una nueva política, una nueva institucionalidad y las instancias, tanto para abordar los derechos ambientales desde el punto de vista de la integridad de la salud de las personas, pero también los derechos de la naturaleza en estos ámbitos donde pensamos que deben haber acciones e institucionalidades mucho más independientes, autónomas y garantes, ¿no? Agregar sobre la institucionalidad, que en general está, y tal como se señaló recién por la presentación anterior de Escazú ahora, y los conflictos que existen respecto de acceder a la justicia, creo que hay que entender y abordar este problema respecto, claro, de los derechos ambientales que puedan ser vulnerados. En ese sentido, sería pertinente, por ejemplo, la creación de una Defensoría del Pueblo que pudiera prestar asesoría jurídica gratuita a personas y comunidades en conflicto. Y a esto es que nosotros le sumamos la Defensoría de la Naturaleza, porque creemos que debe haber también una especificidad a la hora de no mezclar, entre comillas, está todo interconectado, pero de alguna forma hacer un hincapié, poner el acento respecto de la representación y defensa de la naturaleza. Es por eso que señalamos esto y además también estamos proponiendo sumar una acción constitucional que permita además poder abordar estos problemas, pero de forma diferenciada, por ejemplo, del recurso de protección que está estipulado en la Constitución actual, que permita además el cese inmediato de ciertas vulneraciones, pero que además contemple una legitimación activa amplia. ¿Por qué? Porque el problema que hemos tenido hasta ahora con el recurso de protección es que muchas veces estos recursos se rechazan porque no hay un interés directo, o porque se señala que hay intereses difusos, intereses colectivos, entonces resulta muy compleja su representación. Es por eso que, claro, planteamos esta acción, planteamos la Defensoría, pero además estamos señalando que en el horizonte de un Estado plurinacional e intercultural deben existir además figuras en donde han sido los pueblos indígenas, pueblos originarios, quienes de forma natural, podríamos decir, o de forma, de acuerdo a su expresión de cosmovisión y cultura, han tenido este rol de guardianes. Han tenido este rol de administradores y que esto debe reconocerse, que además no es ajeno a otras experiencias como así ha sido recogido en Nueva Zelanda. Muchas gracias. ¿Puedo finalmente? Muy cortito, por favor. Bueno, junto con agradecerles nuevamente, queremos dejarle algunos materiales que hemos desarrollado especialmente en el proceso constituyente desde hace algún tiempo, como este trabajo que se llama Constituyendo los Bienes Comunes, y también el Ecoglossario Constituyente, un cuadernillo de trabajo territorial, que son materiales que hemos levantado en colectivo con distintas organizaciones a lo largo de todo Chile, si bien hoy día nos referimos a algunos aspectos de nuestro trabajo, pero están también en estos materiales y todo lo que tenemos disponible para el proceso que ustedes están encabezando. Muchas gracias.
a todas Muchas y todos. gracias al OLCA, Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales.